Boa tarde, buenas tardes, professor Ricardo. Vou falar acerca do livro e da película La Casa de los Espíritos. Basado em um livro do mesmo nome de Isabel Allende, de 1982, La Casa de los Espíritos descreve um período turbulento do passado político recente de Chile. Sua versão cinematográfica data de 1994 e foi dirigida por Billy August. A violência contra as mulheres é uma das matrizes de princípios da película, que trata da repetição da violência contra as mulheres a través das gerações. Em uma das cenas mais fortes do começo da história, Esteban Trueba, vivido por Jeremy Irons, um rico proprietário rural, recorre sua imensa finca chamada Três Marias quando vê a Pancha Garcia, Sarita Churri, uma jovem campesina que caminha sola por suas terras. Trueba entonces lança su caballo en dirección de Pancha, quien huye irremediablemente, sabiendo de antemano su destino. Esteban Trueba se baja de su caballo y violentamente viola a su criada en el centro del campo. Y no hay nada que ella pueda hacer para reaccionar ante la violencia del jefe, del patrón. De todos modos, Esteban Trueba violenta a Pancha simplemente porque podía hacerlo. Porque absolutamente todo y todos los que se encuentran en su tierra son de su propiedad. Pancha queda embarazada y da a luz a Esteban García, vivido por Vicent Galo, quien es considerado un niño feo y es completamente ignorado por su padre y patrón Esteban Trueba, quien se dedica a expandir su latifundio y su fortuna, casándose con Clara del Valle, Meryl Streep, de uma família adinerada, generando a hija de ambos, Blanca Trueba, que adulta é vivida por Winona Ryder. Esteban Trueba hace todo lo posible para mantener a las mujeres de su familia bajo su fuerte y posesivo dominio cultural y económico. Pero su hermana Férula Trueba, Glenn Close, su esposa Clara y su hija Blanca logran mantener la independencia en sus ideales y postura, pero dependen económicamente de Esteban Trueba, quien decide involucrar-se na política. Blanca cresce e se enamora de Pedro III, vivido por Antônio Bandeiras, hijo del capataz de la granja Três Marias. Pedro se converte em el líder do movimento campesino local, instando a seus camaradas a lutar por condições de trabalho mais decentes e llega a seduzir e a embarazar a Blanca. Clara apoia o amor intersocial de sua hija, pero Esteban Trueba reacciona violentamente e golpea a Pedro, que casi muere. Quando se recupera, huye correndo de la hacienda com Blanca. Alba, la hija de Pedro y Blanca, es aceptada por Esteban Trueba y criada por él. Sin embargo, trae dentro de ella el espíritu independiente de su abuela Clara del Valle y de su madre Alba Trueba, para consternación de su abuelo Esteban Trueba, cada vez mais involucrado com sua granja e com a política, que é claramente utilizada por Trueba como um instrumento de dominação social. O outro Esteban, García, sigue sendo ignorado por seu padre e tem a oportunidade de conhecer a la pequena Alba Trueba, então com 6 anos. Em uma cena em que García toca o cabelo de la niña, denota claramente seus viles desejos de vingança e possessão sexual contra a niña. García entonces sale de la hacienda Três Marias e se une ao ejército chileno, donde va a ganar posiciones de destaque. La trama se desarrolla y el destino vuelve a atrapar a todos en un sistema de venganza y compensaciones kármicas. Chile sufre en la película un verdadero temblor, un terremoto político y geológico. Su presidente izquierdista es dispuesto por un golpe militar de derecha y el ejército garantiza violentamente la población democrática. El ejército chileno violentamente desplaza su fuerza, su furia contra la población y la democracia chilena. Alba Trueba, seguindo as posições libertárias de seus padres e sua abuela materna, adopta uma postura contra-revolucionária, ajudando na fuga de opositores políticos. E conhece a Miguel, um esquerdista que foi arrastado e,
pasa lo mismo con ella, que también es arrestada y torturada en la cárcel. A pesar de su abuelo, Esteban Trueba, ser senador de la República y partidario del nuevo régimen, este tiene muchísimas dificultades para liberar a su nieta izquierdista de la cárcel. Y no pudo salvarla de la hazaña de ser violada por Esteban García, torturador militar, hijo de Trueba y tío de Alba. Al violar a Alba en el frío piso de una cárcel, Esteban García vengó a su madre, violada por su padre, ratificando y perpetuando un ciclo repugnante de violencia sexual contra las mujeres. Esteban García era un militar golpista y Alba Trueba fue una presa política que no pudo hacer nada para prevenir o mitigar la violencia contra él cometida. Esteban García la violó simplemente porque podía hacerlo, sin ningún riesgo de castigo. La violación sufrida por Pancha, madre de Esteban García, es vista por Esteban Trueba y narrada como algo banal y corriente, incluso natural, como la pérfida costumbre medieval de ius primae noctis, el derecho abusivo de los señores feudales de acostarse con las esposas de sus servos. La violación de Alba Trueba en la prisión retrata la violencia sexual como un elemento intrínseco de las sesiones de tortura con las que el ejército chileno castigaba a las mujeres que se atrevían a hablar políticamente contra el régimen o ayudar a la gente de la oposición. La perpetuación de la violencia contra las mujeres en la historia demuestra primero la estructura sistemática de la jerarquía patriarcal que autoriza y tolera la violación económica, y luego el uso de la violación y de la tortura como instrumento de terror y dominación política del régimen autoritario. En ambos casos, se demuestra la desigual distribución del poder y las relaciones asimétricas establecidas entre hombres y mujeres, perpetuando la devaluación de lo femenino y su subordinación a lo masculino. La película es precisa al demostrar que en los dos casos de violación narrados, claramente las víctimas no contribuyeron voluntariamente al evento, solo estaban en el camino de sus torturadores. Nunca habían tenido contacto íntimo, consensuado con ellos, y no tenían elementos de defensa para evitar la violación por parte de hombres que abusaron de situación económica, política, social y militar con la certeza de la impunidad. Y no existe, en todo caso, el placer femenino resultante del abuso. No hay orgasmo ni alegría derivada de la entrega, de la rendición. Solo el miedo, el dolor y la vergüenza coexisten. En ambos casos, la violación sería natural teniendo en cuenta las condiciones personales de las víctimas y de los perpetradores, lo cual es un absurdo. Es importante traer la narrativa final realista y positiva de Alba Trueba sobre la violencia que sufrió. Ella dijo, tengo que romper esta terrible corriente. Quiero pensar que la tarea es la vida y que mi misión no es prolongar el odio, sino simplemente llenar estas páginas mientras espero a Miguel, mientras entierro a mi abuelo, mientras espero tiempos mejores, mientras llevo el presagio de este niño, esta niña hija de tantas violaciones, o quizás de Miguel, pero sobre todo a mi propia hija. A pesar de que no hay en la historia ningún rastro de consentimiento en las relaciones sexuales forzadas, hay una sensación de conformismo con el destino y la esperanza de días mejores. La película retrata una época en que Chile y Brasil vivieron bajo la responsabilidad de gobiernos militares, dictaduras brutales que fueron tenebrosas para las poblaciones de nuestros países. Hoy, décadas después del periodo narrado en la película, Brasil y Chile tuvieron, al menos sobre el papel, algunos avances en relación con las discusiones de género. Chile aprobó recientemente en un plebiscito histórico que la nueva constitución chilena debería tener paridad de género. En Brasil, el Congreso Nacional está analizando un proyecto de ley que hace que la violencia psicológica contra las mujeres sea penalmente punida. En las elecciones, en las próximas elecciones de los bastonarios, de los abogados, va a tener que haber también paridad de género. Sin embargo, en la vida real, los datos de la pandemia
muestran el aumento de todo tipo de violencia contra las mujeres en Brasil. Es decir, en la práctica, casi nada ha cambiado con respecto a las agresiones sufridas por las mujeres en la brillante película de Billie Eilish. Es esto. Muchísimas gracias, profesor.